La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. De nuevo, la población, atemorizada y confinada en sus hogares, protegiéndose de la caída de... Bueno, en esta ocasión, no son bombas y no son misiles. O mejor dicho, son armas que no podemos ver. O aún mejor dicho, son armas que podemos ver tan solo con un microscopio. De hecho, es un arma tan novedosa y a la vez tan conocida por los poderes y por los gobiernos y los ejércitos que no nos permiten llamarla por su nombre. Así que la vamos a llamar el ente biológico, para saltarnos las restricciones de YouTube, de Facebook y todas esas plataformas que de manera, suponemos que altruista y por nuestro bien, no nos permiten hablar sobre la verdad de esta guerra, de este ente. La Tercera Guerra Mundial, que ha comenzado, es una guerra mundial distinta a las anteriores. ¿O no? Vaya, como todas las guerras, está llena de secretos, de estrategias, de teatros y de engaños. Posiblemente estemos ante la guerra más sofisticada a nivel de comunicación, a nivel de manipulación y también a nivel de intereses. Porque tal vez esta guerra no sea por un territorio. En esta guerra no veremos invadir con tanques y ejércitos otros países. No, aquí la invasión está siendo más silenciosa. ¿Se acuerdan de la guerra comercial de hace un año, hace dos? La guerra comercial entre España, Francia, Italia. No, un momento, no. La guerra comercial entre los grandes bloques hegemónicos de la actualidad. China y Estados Unidos, enfrentándose para liderar el mundo, para ser el imperio. Bien, era una guerra silenciosa, pero en la que sin embargo había gente que pasaba hambre, había gente que perdía su empleo, había gente que tenía miedo de las consecuencias económicas, sociales y laborales que esa guerra podría tener. Pero no era una guerra de invasiones, ni de misiles, ni de destruir lugares estratégicos. Era una guerra de intereses, de trampas, de engaños, de amenazas. Una especie de guerra fría que terminó por llegar a un punto en el que no podía haber vencedor. Era como una partida de ajedrez imposible de resolver. Ambos adversarios se quedan en tablas. Y entonces surgen muchas preguntas. Ambos bandos se dan por vencidos. Otros bloques, como Rusia o Europa, dejan su papel, se olvidan de sus intereses y dejan que reine la paz. Claro, esto es una tercera guerra mundial, porque hay muchos países implicados. De hecho, todos estamos implicados. Y es una guerra mundial de la que ya sabemos muchas cosas. Usted, en su televisor, en su tablet, en su ordenador, en su móvil, está siendo continuamente bombardeado, con información sobre el número de personas que fallecen al día por el ente biológico, el número de afectados, las consecuencias económicas, los ERTE. Pero nadie habla de las cosas importantes, como saber cómo se originó, quién y por qué lo originó, con qué intención, quién se está aprovechando, quién está saliendo beneficiado. Sí, lo he oído bien, beneficiado de esta crisis
que no solamente es sanitaria, no solamente es económica, ni solamente es una crisis laboral. Es una crisis militar, de guerra. Se habla con vocabulario de guerra, lo hacen los políticos, lo hacen nuestros representantes. Utilizan palabras, expresiones, incluso acciones y leyes propias de tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, en esta tercera guerra mundial. Y usted se le estará preguntando qué es lo que ocurre realmente. Pues bien, en este canal, en estos programas que vamos a compartir en las redes sociales, tanto las conocidas, hasta que nos lo censuren, como en otras alternativas que seguro que podrá encontrar. Queremos darle su arma y su escudo. El único arma y escudo que realmente le pueden proteger de todo lo que va a ocurrir en los próximos días, semanas, meses y años. La información. Pero no una información cualquiera, no la contaminada, no la información de los grandes medios de comunicación o la que le da su presidente. No. La información con mayúsculas. La que es filtrada, analizada, contrastada y que no quieren que sepa. Porque si se sabe la verdad, habrán perdido su oportunidad de esclavizarle, de subyugarle. Ellos saben que con el miedo, con el terror, también con la esperanza, sí, también con la esperanza, pueden hacerle mucho daño, pueden controlarle. Así que es lo que vamos a hacer, hablar de lo que está ocurriendo, sin censura. Hablemos hoy de algo muy importante. ¿Quién es el culpable? ¿Sabe usted quién es el culpable? ¿Lo sabe alguien? Por un lado tenemos a China, sospechoso. China se encuentra en guerra comercial con Estados Unidos y tratando de lidiar con Rusia, con Japón, Corea del Sur, la India y Europa. Y se encuentra diferentes resistencias. Ellos quieren ser amigos de todos. Quieren sonreír al mundo, seguir produciendo más para el mundo y seguir teniendo más y más poder económico y control. Fíjese, antes, en la anterior crisis, la del SARS, la de hace 10 años, China era el vagón de cola de la economía mundial. Sí, estaba entre los líderes, pero su producción apenas era un 3-4% del PIB mundial. En este nuevo escenario, China mira cara a cara a Estados Unidos, el gran imperio económico y social, y lidera la crisis siendo la locomotora de la economía mundial, con más de un 13-14% de influencia en el PIB mundial, en la riqueza mundial. Sí. Es increíble, ¿verdad? Son datos ciertos. Datos que se pueden comprobar en la red, en fuentes oficiales. China estaba en una guerra comercial, en la que lo único que hacía era perder. Salía erosionada las acusaciones de Trump, de Estados Unidos, de otros países, la desconfianza, los aranceles. No gustaban al gobierno de China. Para nada. Y entonces quizá alguien pensó, ¿cómo puedo liderar el mundo si no lo puedo hacer a través de esos acuerdos que necesito? Si no puedo evitar las restricciones que me impone Estados Unidos o las amenazas de otros países, como los europeos. Imagínese esto como una estratagema. ¿Recuerda
algunas películas de Hollywood en las que hemos visto cómo dirigentes inventan guerras para conseguir sus objetivos. Cortinas de humo. Películas como Cortina de humo, basadas en hechos reales, como lo ha hecho Estados Unidos durante las últimas 30 años, 40 años. Tal vez los chinos han visto jugar demasiadas veces a los norteamericanos y han pensado que este era su turno. Y su turno lo han jugado de la siguiente manera. En Wuhan, donde hay uno de los laboratorios de investigación y gestión de virus peligrosos más importante del mundo. Curioso, ¿verdad? En Wuhan. Casualmente, se desata una pandemia. Aquello que nuestros gobernantes occidentales llamaban una gripe. No se preocupe, no le va a pasar absolutamente nada. Si lo único que queremos es que esto no se sume a las gripes ya conocidas y que tengamos una preocupación más, un resfriado más al año. Una gripe. Y China cierra. China empieza su teatro. Cierra ciudades. Se enferman personas, supuestamente. Mueren personas, supuestamente. Y seguramente hayan jugado de verdad. Porque normalmente en los teatros de este tipo, en estas guerras, tienen que romperse algunas cosas para que te tomen en serio. Y China primero detiene su economía. Algo sin precedentes. Y le lanza una primera advertencia al mundo. Si yo no produzco, vuestras fábricas y vuestros supermercados pronto se verán desabastecidos. Sin embargo, alguien diría que no preocupaba tanto ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a otros países, que empezaron a hablar de, muy bien, si China no nos abastece, empezaremos a hacerlo nosotros. Es momento de recuperar la producción en nuestros países, dejar de fabricar automóviles, piezas, móviles o comprar grano a China y hacerlo de nuevo en nuestro país. Discurso, por ejemplo, de presidentes como Macron en Francia o presidentes como Donald Trump en plena campaña electoral, pensando en volver a hacer grande América. Pues bien, China tiene la capacidad de esparcer el virus. Pero hay un virus más potente, casi, que el biológico, el del miedo. Y empieza a hacer titubear a según qué países. Otros se resisten, pero algunos empiezan a tomar nota. Y de repente, en Italia, fíjese que no en varios países a la vez. Es extraño, ¿verdad? No ocurre a la vez en Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y España. No, empiezan solamente en un país, que ni tiene especial contacto con China, más que otros, ni tampoco un tráfico de personas de China más alto que otros. Incluso mirando las estadísticas, realmente es extraño que haya sido Italia. Pues bien, fue Italia. Como si fuera una segunda advertencia. Un segundo misil. Esta vez de largo alcance, intercontinental, el que empieza a desatar los temores. Y después España, de Irán y Corea del Sur, y Estados Unidos, hasta la Inglaterra, el Reino Unido, que no se iba a doblegar de Boris Johnson, hinca rodilla y se doblega ante el ente biológico. Los mercados se desploman. Y diréis, ¿qué tienen que ver los mercados? Los mercados lo son todo en esta guerra. Porque los mercados son las grandes compañías. Sí, la bolsa son las grandes compañías, las grandes empresas que participan de las guerras comerciales. El codiciado oro de una guerra comercial. Y China
durante la caída de las bolsas en mitad del pánico y de la crisis, lo que hace es comprar a precio de saldo esas empresas para controlar a precio de saldo esos países rebeldes y esas economías rebeldes que no querían cejar en su empeño de llegar a un acuerdo durante la guerra comercial. Y es tal así la ambición y la fuerza con la que China se hace con acciones, millones y millones de acciones de empresas norteamericanas y europeas, que las autoridades económicas europeas y norteamericanas tienen que poner medidas para detener hasta donde pueden la compra del gobierno chino de valores bursátiles. Pero para cuando quisieron ver el truco, europeos y norteamericanos, la jugada ya estaba hecha. China había comprado el poder de grandísimas empresas estratégicas: automoción, energía, alimentación, tecnologías de la información. Las empresas más valiosas de ahora en el futuro están en manos del gobierno chino. Esa ha sido posiblemente la jugada, la estrategia militar, económica y gubernamental más brillante de la historia. Ha sido el primer acto de la Tercera Guerra Mundial. ¿O no lo ha sido? Porque recordemos que estamos jugando con tahúres. En este conflicto hay países como Rusia, ese país misterioso ahora mismo por no tener coronavirus prácticamente, apenas 100 casos y ninguno con fallecidos. O Estados Unidos, acostumbrado a jugar con inteligencia y contrainteligencia. China ha tenido que salir al paso y decir: miren, esto del coronavirus lo ha traído Estados Unidos. Pero bueno, creo que por hoy es suficiente. Porque la información tiene que analizarse paso a paso. Escucharse varias veces. Interiorizarla. Y además, siempre recomiendo que busque. Yo puedo darle las fuentes. Puedo comentarlas aquí. Y lo haré. Pero prefiero que usted haga este trabajo por sí mismo. Porque no solamente quiero darle la información de esta Tercera Guerra Mundial. No. Quiero hacer algo mejor por usted. Quiero que aprenda a buscar, a filtrar y analizar información. Porque usted y los que están escuchando este audio y yo hemos decidido, o eso espero de su parte, formar parte de la resistencia. Porque en esta guerra habrá diferentes bloques, pero son poderes económicos, gubernamentales. Pero después está el pueblo, el ciudadano, la resistencia, que tendrá que librarse de ellos y de los perjuicios que genera. Así que le voy a proponer formar parte de esta resistencia. Busque información en internet, pero no en las portadas de los periódicos conocidos. Más allá, hay muy buenos compañeros de esta resistencia que están publicando en redes sociales y están publicando vídeos súper interesantes. Hay grandes canales ya conocidos con millones de seguidores y otros muy pequeñitos que están empezando como este, con muy buena intención. Aunque a mí siempre me genera la duda de ¿y si son actores? ¿Y si son títeres de los poderes interesados? ¿Quién nos puede hoy en día asegurar que nuestro vecino no nos va a delatar? Que nuestro vecino no es un chivato, que no es un agente doble.
en estos tiempos, en la única persona en quien podemos confiar, no soy yo, para nada. Tal vez ni yo mismo confíe en mí mismo. Es en usted. Por eso insisto, quiero, a partir de hoy, darle el arma y el escudo para sobrevivir y esperemos que salir airosos de esta contienda, de esta tercera guerra mundial. Y por hoy le dejo con un trabajo para un día, 2 días, para buscar información y compartirla. Déjelo en los comentarios de este vídeo. Envíelo a través de las redes sociales. Compartámoslo, hagamos una comunidad. Es más, hagamos una comunidad en Facebook, por ejemplo, hasta que nos lo cierren, que se llame La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Puede estar bien. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Y unámonos ahí. Déjeme que sea su guía, que le ayude a combatir y a defenderse en esta Tercera Guerra Mundial que ya está aquí. Hasta el próximo comunicado. Nos vemos.